buenos días para todos. En este día quiero hablar un poquito de la vida del Maestro Jesús de Nazaret, porque se acerca la semana que nosotros llamamos negra y que el resto del público la llama la Semana Santa. Entonces, para ver o escuchar unas cosas que dice acá, dejó escrito el Maestro Juez, sobre la vida y obra del Maestro Jesús, porque la vida de él fue mistificada, y por ser mistificada la vida de él, pues no se conoce la verdad. Y una de las cosas que yo les quiero decir, para mí la doctrina del espiritismo es la verdad, aunque para los demás no lo sea, porque el espiritismo está muy desfigurado, porque las religiones enseñaron que el espiritismo era del demonio, pero no. El espiritismo es del Creador universal, porque el espíritu más puro que existe en el universo es el Creador. Y nosotros somos sus hijos, porque en cada cuerpo hay una partícula de él. Lo que pasa es que el Creador universal nunca tomará, no ha tomado ni tomará cuerpo, porque dejaría de ser quien es. Entonces, debido a eso, quiero muy amorosamente darle a conocer a mis hermanos que no conocen esta gran verdad que es universal, que ocurrió en nuestro plano Tierra desgraciadamente, pero es una verdad que nadie la puede borrar. Pueda que la nieguen, pero borrarla de los hechos, no, porque todo queda grabado en el éter. Entonces empiezo por hablar sobre lo que dejó el Maestro escrito. No es de todo, pero es un poquito lo más esencial para que mis hermanos conozcan. Aun cuando obra en esta unión lo espiritual, es igualmente en todo su rigor un caso natural, un efecto de la causa ley que rige las cosas del universo entero, pero cuyo estudio no es de este lugar. Aquí él se refiere muy posiblemente a la reencarnación, porque la reencarnación es la que rige la vida de los seres. José, el carpintero de Nazaret, aunque sea bajo el traje humilde pero honrado del obrero, su espíritu es el del padre de Seth, Adán histórico, y María, Eva. No en el paraíso, sino en la hoy ciudad de Hyderabad, en la India. Son los mismos Abraham y Sara, padres de Isaac, y en ley de justicia termina la obra encomendada a sus espíritus regeneradores, y son ahora padres de nuevo de Isaac, Jesús y Seth Jaime. Por tales actuaciones en la regeneración humana acuden como espíritus conscientes a donde la ley les marca y donde están depositados los principios dejados por ellos mismos. Y José es miembro de la Cábala y amigo entrañable del otro José, secretario de la Cábala y miembro del Sanedrín, que se refiere a José de Arimatea, a cuya amistad y conocimiento de José de los secretos de la ley suprema debemos la conversación de algunas cartas o misivas escritas en pieles por José el carpintero de Arimatea, siendo la más esencial y expresiva la que llevó el mismo Jesús a los 12 años, acompañado de su madre,
y de su hermano Eleazar. Dice así según la traducción. Con motivo de haber cumplido 12 años mi hijo Jesús, con motivo de haber cumplido 12 años mi hijo Jesús, primero de María, va a esa para cumplir con la ley de presentación al templo. Lo acompañan María y mi otro hijo Eleazar. Yo los acompañaré 2 días más tarde. Entre tanto, estudia ese niño porque yo no lo entiendo. Hace falta sacar provecho, pero creo que para el taller no será útil. Estúdialo y ve a ver qué se puede sacar de provecho para la casa, porque mi familia se aumenta, que es una bendición. Jehová nos bendiga. Hasta luego, tu hermano José. Entonces vemos aquí que el mismo Maestro Jesús, en esa época todos tenían que ser presentados al templo. Era para hacer un censo, eso era para el censo que se hacía, entiendo yo. Entonces, vemos cómo el mismo Maestro Jesús llevó la carta al Maestro José de Arimatea, porque el Maestro Jesús desaparece de la religión católica hasta los 12 años, se supo de él, y luego se desaparece. Pero él estudió en la Cábala secreta, una de las sucursales, digámoslo así, que dejó Moisés. Y si acaso no era la misma, será la misma, diré, porque el Maestro Jesús entró a esa Cábala secreta, a la Cábala de los Esenios, a estudiar desde los 12 años hasta que salió a la vida pública. Y allí rememoró todo lo que él traía en su espíritu, como espíritu misionero y como espíritu de luz que es. Entonces ya hoy sabemos que el Maestro Jesús estaba estudiando en la Cábala, preparándose para darle al mundo los conocimientos. Allá en aquel entonces, en todos esos pueblos que rodeaban a Nazaret, supieron de la doctrina que él traía, que es la misma que dio sed. Entonces vemos que aquí ya sabemos que el Maestro Jesús estaba estudiando en la Cábala. Este documento, como tantos otros referentes a la verdad de Jesús, hombre y no Dios, conservados en la Cábala secreta y estudiados para dar fe a quien corresponde, destruye cuando es hora toda la falacia católica. En realidad es algo maravilloso para nosotros que nosotros podamos saber, conocer quién fue Jesús de Nazaret. Esta obra es muy linda. Jesús no nació en Belén. No hubo tales pastores que lo adoraron, sino fue su abuelo Joaquín. No hubo tales reyes magos, ni la degollina de inocentes, ni la fuga a Egipto. No hubo nada milagroso, porque el milagro no existe, ni lo sobrenatural. Vamos historiando. José es cabalista. Joaquín es cabalista. Aquí se refiere a José el carpintero y Joaquín el padre de la Madre María. Ellos pertenecían a los esenios, a la escuela de los esenios. Llegado el momento preciso, José queda viudo. María es medium y su espíritu prepara a su materia para la dura misión que le está encomendada. Y como medium, recibe avisos de los espíritus de luz encargados de comunicarle las cosas, y en la Cábala saben la gran evolución que llega y quiénes son los protagonistas. Imponen al viudo José y al padre de María y se concierta la unión de los dos afines.
O sea que ellos no se conocían en materia, pero sí se conocían en espíritu, porque ya habían sido esposos en muchas vidas anteriores. Simeón, rabino y pariente de Joaquín, bendijo la unión sin florecimiento de vara. Aquí quiere decir, porque la religión católica enseña de que José tomó una vara y le floreció la vara así, estando seca. No, la naturaleza es muy sabia y un palo después de que se seca no va a reverdecer y mucho menos a dar flores. El día 26 de noviembre, meses actuales, y María, me equivoqué. Así. Y María abandona por su deber la casa de sus padres y pasa con su esposo a Nazaret, encargándose de sus obligaciones de esposa y señora, teniendo ya a su cargo el arreglo de 5 hijos de José y Débora. Y ellos los dos 7, que son los libros en que tendrá que estudiar, pero que no le dejan lugar a ser mística, inactiva, lo que deberán justificar las madres que tengan una casa de artesanos con 7 pensiones, y agregar que María solo cuenta con 16 años. A los 12 meses y 8 días de sus desposorios, más claro, a los 373 días nace su primer hijo, que se llamó Jesús y no Emmanuel, ni otra cosa que fuera en Nazaret. O sea que aquí ya sabemos que el maestro no nació en Belén, como dicen, y menos en un potrero. Si a potrero se le puede llamar la casa que tenía el maestro José, porque era inmensamente grande. Porque él no era pobre, él era un hombre muy acomodado y era una mansión. Correspondiendo al día 4 de nuestro actual mes de diciembre. En esa época, en esa fecha nació el Maestro Jesús, el 4 de diciembre. Muy posible en el año 1 antes de Jesús. Era una casa de trabajo, una casa de artesano y no una milagrería, y no ocurrió en ella nada que no ocurra en las demás casas de familia. Nació Jesús, se multiplica el trabajo de la joven madre y se acrecientan las obligaciones del padre y marchan las cosas como en cualquier casa de vecino. Jesús se cría débil en materia, pero precoz en inteligencia. Y aunque la madre tiene visiones y preconcibe al misionero, tratan de aplicarlo al trabajo del taller, pero no despierta afición. José, de carácter bastante hosco y un tanto rústico por su oficio y más agobiado por la numerosa familia, más de una vez reprende al niño por su desapego al oficio de su padre y ocasiona la carta copiada, y es mandado a Jerusalén a estudiar, a cargo del amigo y hermano de Cábala, José de Arimatea. Cuando ha dejado Jesús la casa de sus padres, aún no ha nacido su hermano menor. José, su padre, anda ya en 58 años, pero fuerte y con fuertes hijos en el taller, de su primer matrimonio, de los cuales el mayor, Eleazar, era locura el gran amor que sentía por su hermano Jesús. Aquí, en realidad, nosotros no llegamos a comprender hasta que no estudiamos esto.
Y es donde comprendemos la ley de la reencarnación. Estudiando la doctrina se entiende la ley de la reencarnación. Ha quedado el niño en Jerusalén muy satisfecho porque su espíritu llegaba a su centro. Y aquí es justo recordar el examen que hace su protector maestro José de Arimatea. Al recibir la carta omisiva de manos del niño, le pregunta: ¿no tienes afición al oficio de tu padre? No, contesta. Pues para ser un maestro de las Escrituras se necesita ser muy abnegado y amar de verdad a los hombres, aún a sus más grandes enemigos. ¿Lo sientes tú?, le pregunta José de Arimatea. Lo siento en mí y siento que todo está mal y que alguno tiene que arreglar, enseñando la verdad. ¿Tú sabes, niño, lo que significan tus palabras?, le pregunta José. No lo sé, pero lo presiento. Y cuando haya estudiado las Escrituras lo sabré y se lo diré a los hombres. Niño, ¿no eres tú que hablas? Pero esas doctrinas solo en la cábala se pueden aún exponer y allí recibir consejos de los espíritus de luz hasta que venga el anticristo y declare a las gentes la verdad de la verdad. Y aún no es el tiempo. Y si tú, niño, sigues las tendencias que me dices, la cruz será tu fin temprano y asumirás los cargos del Cristo. Mire qué profecía le anunciaba el maestro José de Arimatea al maestro Jesús. Duro. Y así fue que le pusieron el sobrenombre de Cristo. Y no se lo quitan de la boca a los hermanos que son fanáticos de las religiones. Es que Jesucristo tal cosa, para todo es Jesucristo. Y yo les he dicho a varios, mire, si usted ama al Maestro Jesús, no le diga Jesucristo, dígale Maestro. Así le decían sus apóstoles. Le decían Rabí, que quiere decir Maestro. ¿Por qué le ponen ese sobrenombre? ¿Por qué? Sabiendo que esto sucedió hace tantos siglos. Hoy por hoy debemos de respetar al Maestro Jesús realmente. Perfecta evidencia la de José, clara inspiración la del niño. Los dos serán iluminados por el espíritu de luz. José tiembla como sabio de la verdad. El niño ansía ser hombre para decir la verdad. María comprende el misterio y aunque trata entonces y tratará siempre la madre de salvar a su hijo, la ley triunfará. El destino se cumplirá inflexible. No trae Jesús por destino subir al Gólgota. Mire que él en el juicio destino de él, como lo tenemos todos los seres humanos, él no venía a morir a subir al Gólgota, que lo crucificaran. Fue por la desidia y la ambición de acaparar todo los sacerdotes de aquella época y los de hoy son los mismos porque siguieron el mismo rito de estar crucificando a Jesús todos los años. Por eso yo digo que el que es religioso acepta todas esas suciedades que hacen la religión católica, todos los ritos, porque no hay otra cosa para decir lo que es así. Todos aceptan el asesinato, aceptan la Inquisición, aceptan las violaciones, todo lo que han hecho precisamente por ser religiosos. Aceptan todo eso y allí hay una cosa que nosotros no vemos pero que existe, que es las energías. Si yo soy religiosa, aporto mi energía a esa religión, a tal o cual.
pero no lo vemos porque esto es en lo metafísico. Nosotros debemos de aprender a estudiar y a estudiar en lo metafísico, porque nuestra energía se impulsa hacia donde uno quiera, pero no debemos de prestar nuestra energía para ninguna religión. Debemos de repudiar las religiones porque nos han hecho mucho daño. Pero el fanatismo y la ignorancia no permite que la gente se divorcie de las religiones. El poder, todo eso. Tampoco Juan, el de perder su hermosa cabeza, arca de luz y sabiduría, es el arma del verdugo, religión que se opone a la declaración de las verdades, bajo cuyo odio volverán a caer los antes sacrificados por la misma causa y por los mismos verdugos. Siempre encarnan y desencarnan en la misma religión, en las mismas cosas, no se regeneran. Y eso es lo que uno tiene que pedir a la Santa Ley de Amor, que yo me regenere como espíritu que soy, porque de lo contrario no vamos a poder salir adelante, hacer un esfuerzo de uno mismo. Ante la terrible profecía de Arimatea, el niño no se amilana, y aunque en la cábala se pueden entrar más, no pueden entrar más que los juramentados, los sabios, Jesús es llevado, y ya oyó su deber y misión que se le ocultó a la madre y a José, y Jesús es llevado a la comunidad de los esenios para hacerse maestro y en su día predicar. Jesús sigue en los estudios progresando como aquel que los repasa después de saberlos. Y 12 años más tarde de su salida de Nazaret, muere su padre. Y no está Jesús presente. O sea que el Maestro Jesús tenía 25 años cuando murió José. Esta es una de las cosas que yo quería, y precisamente cae muy bien en estos días que ya ayer empezaron la Semana Santa, lo que llama la religión la Semana Santa. Hay una cosa que yo personalmente digo y sigo diciendo, estas doctrinas para mí es la verdad. Pero para uno poder decir eso, tiene que estudiar, concientizarse. Y yo no es que sepa mucho, no, pero ya las llevo en mi corazón, en lo poco que he estudiado, las llevo en mi alma, en mi ser, como espíritu que soy. Es una de las cosas que le doy gracias a la vida, y yo quisiera que todos, yo sufro mucho por mis hijos, porque mis hijos, ninguno ha llevado o hayan dicho, mamá, yo quiero estudiar o yo quiero conocer, no. Aunque sí tienen nociones porque yo les he hablado sobre eso, pero sufro por haberlos metido a ese carro religioso que desgraciadamente como me metieron a mí, yo los metí a ellos. Pero le doy y le pido siempre a nuestro Padre adorado por ellos y por todos, porque aquí en este plano tierra de verdad es un valle de lágrimas. Es un infierno que se está viviendo en estos momentos. Y nosotras las madres sufrimos mucho por nuestros hijos. Es una cosa que tal vez todas las madres lo llevamos en nuestro ser. Pero bueno, ya pasarán los siglos. Todavía nos quedan como 400 años de sufrimientos en esta desespero en que vive la humanidad. Porque hasta que no llegue el cataclismo, no se aplaca lo que hay. Bueno, voy a leer la última partecita, porque esto también es bastante larguito, pero yo quería sentar esa verdad para que todos mis hermanos que no la conocen, la conozcan. Me gustaría que la humanidad toda en este momento
tuviera los conocimientos de quién fue verdaderamente Jesús de Nazaret. Claro está que hay muchos espíritus que ya tienen esta doctrina de siglos antiguos que la han venido estudiando, porque esto fue lo que dejó Sed. Y se ha ido reformando, de Sed para acá se ha ido reformando la doctrina hasta hoy, que el maestro Joaquín Trincado nos juzgó y nos dio la eterna verdad. Entonces continúo con la lectura. Su tío Jaime, hermano de María, que lo visitaba, le notificó la viudez de su madre, pero le previene que debe dejar sus tendencias revolucionarias, pues ya había dado algunas conferencias y levantado al pueblo y acudir al hogar para enseñar a sus otros hermanos. Entonces aquí tenemos que realmente la vida de los misioneros ha sido mistificada, sobre todo la del Maestro Jesús. Y yo en un video pasado dije que lo tenían colgado. En realidad el Maestro Jesús no está colgado porque él ya fue liberado en el juicio de mayoría. Al Maestro juez enterrar en todas las religiones que habían hasta entonces, ya quedó en lo espiritual, totalmente anuladas las religiones. Siguen en lo material porque estamos encarnados y el furor y la algarabía no pasa, pero eso es en lo material. En lo espiritual ya todo quedó anulado y los 10 mandamientos, vuelvo y digo, quedaron todos resumidos en un solo mandato: ama a tu hermano y trabaja, porque el trabajo es el que regenera al hombre. Así que entonces, diciendo todas estas últimas palabras de que el Maestro Jesús de Nazaret... me olvidaba de un pequeño dato. El Maestro Jesús de Nazaret no murió en la cruz. A él lo crucificaron, pero él murió, él desencarnó el 22 de junio del año 33. Así que, y lo crucificaron a él 88 días después de la crucifixión, falleció él, que da el 22 de junio del año 33. Entonces, démonos cuenta de que la farsa de que Jesús resucitó, eso es una farsa, en la cual viven todavía muchos hermanos. Con estas palabras me despido y les doy un abrazo muy, muy fraternal y espero volvernos a encontrar en estas charlas que son para mí lo más hermoso, es la luz de nuestro Padre Elohim para todos sus hijos de la tierra. Muchísimas gracias y mil felicidades para todos.